Muy bien, yo creo que podemos comenzar. Avisarles que el domingo anterior pasamos un lindo tiempo. Fueron 19 bautizados y eso sí fue una alegría para nosotros y un buen paso para los que han pasado por las aguas. Así que ha sido una tremenda bendición el domingo anterior en el bautizo. Vamos a orar, vamos a pedir la ayuda de Dios. Padre, queremos darte las gracias por la vida que tú nos regalas. Señor, por haber pensado en nosotros, por haber extendido tu mano, tu gracia a nosotros. Dios, gracias por señalarnos el camino, por guiarnos, por enseñarnos cómo debemos conducirnos en esta vida. Gracias por dejarnos este libro para tener las instrucciones. Señor, y gracias por darnos tu espíritu para poder comprender las cosas espirituales. Encomendamos esta reunión y esta palabra en particular en tus manos. Pedimos, Señor, que tú hagas algo en cada uno de nosotros, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Sabemos que será por tu espíritu si va a pasar algo en este día con tu palabra. Dios, guíanos, guárdanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pueden tomar sus asientos. Hemos hablado en diferentes ocasiones sobre el reino de Dios presente y el reino de Dios que todavía esperamos. Juan el Bautista, Jesús mismo y el encargo a sus discípulos era el mensaje de que arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vino el reino, la gobernación de Cristo en su venida, a través de su muerte y resurrección y el repartimiento de su espíritu en los creyentes, vino en parte, pero sabemos que también hay otra fase del reino de Dios que todavía no vemos. Entonces, como dicen, ahora presente el reino, pero todavía no. Todavía nos espera algo más. Y hablando de la gobernación de Cristo, cuando sus discípulos le pidió instrucciones para cómo orar, Jesús les dio esta instrucción: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y en Mateo 6:10 nos dice, en la versión contemporánea, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y eso es el título del mensaje: hágase tu voluntad en la tierra. Porque su voluntad, la voluntad de Dios, está practicada perfectamente en el cielo. Pero el Señor dijo que oremos para que se haga su voluntad en la tierra, ¿no? Y cuenta con nosotros para que se haga su voluntad en la tierra. Hay una responsabilidad humana. Habrán escuchado, o por lo menos a mí me habrán escuchado muchas veces hablar de la parte de Dios en la cual Él hace perfectamente y no podemos añadir nada, pero también hablamos de, en esta nueva naturaleza, la responsabilidad humana. Hay una responsabilidad, como les decía, cuando vemos las cartas de Pablo, él en varias de sus cartas plantea firmemente la parte doctrinal sobre la salvación, y hablando a creyentes nacidos de nuevo, luego les da una cantidad de instrucciones de lo que el nacido de nuevo tiene que hacer. Entonces no es que nacemos de nuevo, Jesús ha hecho todo, entonces no hacemos nada. No, dice procurar hacer esto, huir de esto, despójense del viejo hombre. Está hablando a creyentes cuando dice esto: dejen de mentir, compórtense mejor. Y varias cosas nos habla de la responsabilidad humana.
Y cuando hablamos del reino de Dios, cuando hablamos de eso de hacer la voluntad de Dios en la tierra, tenemos que ver realmente quién es Cristo y qué es lo que Él está haciendo ahora. Y es una bendición, y lo que veremos sería el Colosenses capítulo 1 a partir del versículo 15. Una palabra que Pablo recibió, porque Pablo en Gálatas capítulo 1 dice que no recibí instrucción humana, ¿no? Pablo dijo que no lo aprendí del hombre. El evangelio que yo aprendí no aprendí del hombre, sino por revelación de Jesucristo. Y fíjense que es Jesucristo que ascendió al cielo. Jesús también dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Jesús ascendió al cielo, pero sigue obrando activamente en su creación. Después de ascender al cielo, aunque sí, con la venida del Espíritu Santo mora en nuestros corazones y nos guía, pero también Jesús participa activamente en esta tierra ahora. Se presentó a Pablo y numerosas veces él habló a los discípulos en el libro de Hechos. Y cuando Pablo dice que él tomó un tiempo después de convertirse ahí en Antioquía, en el camino a Damasco, él tomó un tiempo, se asume que eran como 2 o 3 años, no sabemos exactamente cómo era, pero él ha sido instruido por el Señor mismo. Por eso él nos dio la gran parte de la doctrina de toda la iglesia, porque él recibió directamente de Cristo. Y mira lo que ha recibido directamente de Cristo en Colosenses 1, 15 al 20. Dice: Él, Jesucristo, es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. ¿Han pensado en esto? Jesucristo creó de todas las cosas. En Hechos capítulo 1, en Hebreos capítulo 1 dice que Él mismo fue creado el universo, hablando de Jesucristo. Entonces, porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí Pablo está diciendo que Él es primogénito de toda la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y las que hay en la tierra, ¿no? Él vino para reconciliar todas las cosas, para restaurarnos a la condición que tenían Adán y Eva antes de la caída, a la vida eterna, a la comunión con Dios y las muchas cosas. Jesús vino para restaurar los propósitos de Dios, reconciliar todas las cosas aquí también en la tierra, devolver el ser humano a su estado o su condición original y relación original con Dios. Y dice que a través de estos creyentes debemos nosotros hacer la voluntad de Dios en la tierra. No solamente orar para que se haga la voluntad de Dios en la tierra, pero el creyente debe participar activamente para que se haga la voluntad de Dios en la
tierra, ¿no? Él vino para establecer su reino y Él es el rey. Él es el rey. Y hay varias citas y de unos pocos de los muchos que rápidamente leeré, como en Lucas 1:32 y 33, cuando el ángel Gabriel habló con María, decía: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hablando del Mesías y hablando de que Jesús es el Rey que vendrá. Bueno, en eso era en el futuro, ahora sabemos que es el pasado. Vino. O en Mateo 2, versículo 1, donde dice que de los magos, dice, o los sabios vinieron del oriente a Jerusalén, unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey? Ellos sabían por las profecías, por la profecía de Jacob a la tribu de Judá, por lo cual vendrá el Mesías. Ellos esperaban, eran expectantes del rey, del rey. Por eso los sabios o magos decían: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Simplemente para reforzar el tema de este título, que Jesús es el Rey. En Zacarías 9:9, hablando de la entrada triunfal, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces del júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu Rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces estamos viendo por qué cuando Él entró a Jerusalén la semana antes de su crucifixión, por qué le decían: Hosana, ¿no? Sálvanos ahora, ¿no? Aquí ha venido nuestro Rey, porque conocían esta profecía de Él. Y Lucas 4:43 dice: es necesario que también, Jesús mismo dijo eso, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesús ha sido enviado para anunciar el reino de Dios, porque Él es el Rey. Y con eso, cuando Jesús habló con Pilato, en Juan 18:33, decía Pilato, dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú Rey de los judíos? Y en el 36 respondió Jesús y dijo: mi reino no es de este mundo, sino si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato luego: ¿eres tú Rey? Respondió Jesús: tú dices que soy Rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Él es el Rey y está hablando del presente, un Rey con una misión, no una misión de derrocar a César, el emperador, o de levantar armas, pero Él es el Rey. Él trajo su reino y todos los que se someten a Él son sus súbditos. Entonces sus siervos que se someten a Él para hacer su voluntad aquí en la tierra. Su reino no es de este mundo, pero está en el mundo. Su reino no es de este mundo, pero sí está en el mundo. Como los creyentes estamos en el mundo, pero no somos del mundo, no somos de este reino, ¿no? Entonces Jesús no es parte del sistema humano con sus valores y principios, pero es el Rey. Y resucitado, Él dijo en Mateo 28:18, versículo que hemos visto en algunas ocasiones últimamente:
Mateo 28, 18, y Jesús se acercó a sus discípulos, Jesús resucitado, y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dado en el cielo, eso sabemos, pero también en la tierra. Y la palabra dice, hágase tu voluntad, hágase su voluntad aquí en la tierra. Él tiene toda potestad en el cielo, eso entendemos, pero tiene toda potestad aquí y presente ahora, ¿no? Y con esta autoridad, con esa autoridad, ese es el fundamento y la base para poder dar la orden de que vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que les he instruido. Con esta autoridad da la gran comisión, ¿no? Entonces, como les decía, en Hechos, cuando vemos Hechos, que Él dio toda esa autoridad, dijo que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, y vemos que en Hechos, Él, después de descender al cielo, seguía trabajando y obrando y hablando, comunicándose activamente a los creyentes, como Él hace hoy. Entonces, Él es el Rey hoy. No hay lugar donde Jesucristo no es Rey. Pablo dijo que eres, lo que vimos en Colosenses, que está encima de todas las cosas, en el cielo y en la tierra. Él es el Rey aquí y ahora. Y lo sabemos y podemos saberlo intelectualmente, pero tenemos que abrazar esta verdad para saber de que no somos de nosotros mismos, pertenecemos a alguien para hacer su voluntad en la tierra. Personas empoderadas por el Espíritu Santo para hacer su voluntad. Y yo comparto esto porque hay una mentalidad griega que sutilmente entró en la iglesia. Lo llaman el gnosticismo griego, que cree que Cristo solamente reina en el cielo. Y el cielo, sabemos que con los gnósticos, el cielo, lo espiritual es lo bueno, y la tierra, y todo lo que hay en la tierra es mala. Y Dios no le importa, Dios no tiene nada que ver lo que hay aquí en la tierra. Y esa es la herejía gnóstica, ¿no? Y por eso los gnósticos no creen en la encarnación de Jesús por este motivo. Por eso Juan en su primera carta tenía que decir, si confiesan a Jesucristo que Él ha venido en carne, es de Dios. Y si no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, su humanidad, entonces no es de Dios, no es el anticristo, es herejía. Porque ellos no podían concebir la idea de que Dios vendría a tocar este mundo asqueroso y esta tierra mala, y por eso ellos tienen algunas ideas y dicen, bueno, Jesús vino en espíritu, y hay varios inventos y varias líneas dentro del mismo gnosticismo griego. Pero esta idea de los griegos de abandonar el mundo, la única visión que ellos tienen es de abandonar el mundo, de escapar de este mundo. Y entonces ellos veían que el cielo es bueno, pero no importa lo que pasa en este mundo. Por eso también no tiene ningún freno hacia una vida inmoral, porque lo que pasa en el cuerpo no importa, porque lo importante es el espíritu. Y eso es un error. Y la influencia, esta influencia en la iglesia, y más en los últimos 100 o 200 años, ha causado una mente dividida, y hemos hablado de esto, entre lo secular y lo sagrado, ¿no? Eso es espiritual, la iglesia, el estudio bíblico, de orar, y eso es
lo espiritual, y lo secular es mi trabajo, lo que hago en mi casa, lo que hago lunes a sábado. Eso sí es, en eso tengo otra moralidad, una división. Y por eso comparte el tema, hágase su voluntad aquí en la tierra. Una responsabilidad humana hacia las cosas de Dios aquí en la tierra. La mentalidad griega se desliga de toda responsabilidad de ser prácticos y actuar, porque van fichando todo tipo de obra en el Señor y servicio en el Señor como si fuera algo malo, ¿no? Entonces, esta mentalidad produce creyentes, y hay muchos hoy en día, muchos creyentes que solo esperar. Han adoptado la teología de solo esperar, ¿no? Este mundo es un basural y sabemos que hay muchas cosas malas con este mundo, pero Dios no quiere hacer nada con este mundo, solamente nos alistamos para volar con el Señor. Y lo malo es que eso ha producido creyentes realmente inservibles, que no participaban y no participan en las cosas prácticas de la vida cristiana. Con esa mentalidad de solo escapar, alisto mis maletas para volar con el Señor, entonces ha producido creyentes que no ven el progresar en la vida como algo y una manera de honrar al Señor. Yo hablé la última vez que compartí sobre la vocación, de que vocación y la forma en que utilizaban la palabra vocación después de la Reforma era como llamado. Sabemos que vocación significa llamado, pero los reformadores decían eso es llamado de Dios. Tu vocación es tu llamado de Dios. Ahí es donde tú puedes ministrar a Dios, tú puedes adorar a Dios, tú puedes adorar a Dios, tú puedes ser luz para las naciones a través del trabajo. No solamente por el trabajo, pero sí de esa manera no concebían de desconectarse en su trabajo, su oficio, lunes a viernes a sábado, desconectarse de una intimidad con el Señor y un servicio al Señor. He dicho que si eres carpintero, así sí puedes servir al Señor. Como Lutero, con el zapatero le preguntó, y yo les di este ejemplo, cuando el zapatero preguntara a Lutero, ¿cómo puedo servir a Dios? Él ha dicho, haz zapatos de calidad excelente, véndelos en un precio justo, ¿no? Haz las cosas con excelencia, ¿no? Entonces, de ahí tendrás testimonio en tu vida, ¿no? Y ahí tendrías autoridad para hablar el Evangelio a las personas. Y también tuve que aclarar que no estamos hablando del Evangelio social, que se olvidó del Evangelio y solamente hace obras sociales, desconectados, desvinculados y no reconociendo la necesidad de la gente de convertirse a Cristo, nacer de nuevo y conocerle para que esos principios de Dios puedan operar en su vida. Entonces, esta mentalidad, esta mente dividida que entró en la iglesia, produjo creyentes que solo esperaban escapar de este mundo y no hacer nada bueno, ¿no? Y habían ciertas temporadas, ¿no? Por ejemplo, antes del año 2000, cuando decía, ya viene el Señor 2000, ya estamos en el año 2000 como una fecha mágica. Entonces, jóvenes que dejaban sus trabajos, han dicho, no, voy a servir al Señor. Entonces, dejaban de estudiar, dejaban de prepararse en la vida. Y entonces, pensaban que no hay tiempo, voy a volar con el Señor, entonces voy a solamente predicar el Evangelio. Tenía un pésimo testimonio porque no trabajaban, porque ya vivían de la gente o de la iglesia y no eran productivos. Entonces,
esta mentalidad mata todo incentivo para estudiar, para ser productivo y todo lo demás. Y no digo que solamente por eso estamos haciendo la obra de Dios, pero estoy diciendo que si uno quiere saber su ministerio, probablemente es la actividad que tiene día a día, aunque si es ama de casa o portero o lo que sea, ¿no? Ahí es donde uno puede hacer la voluntad de Dios, como dice Jesús, oran así, hágase la voluntad de Dios en la tierra. Así es como lo hacemos. Y Dios no está tan dispuesto a eliminar este mundo, ¿no? Y eso va a sonar medio rarito, pero Dios ha creado las cosas bien. El hombre ha arruinado muchas de las cosas, pero Dios ha creado la belleza. Por ejemplo, Dios pudiera haber creado un mundo en blanco y negro. Qué aburrido sería eso, ¿no? O Dios podía haber creado el mundo donde sin que tengamos la capacidad de saborear las cosas, ¿no? Un mundo sin sabores para disfrutar. Pero Dios nos ha dado muchas cosas para disfrutar, ¿no? Flores y belleza y muchas cosas que podemos disfrutar en este mundo y desarrollar. Habrá cielos nuevos y tierra nueva, pero debemos trabajar en embellecer este mundo donde podemos, ¿no? No desconectándonos de la idea de eso del Evangelio, lo importante, lo central para el ser humano, pero después de nacido de nuevo, el nacido de nuevo tiene una tarea. Vimos en Génesis capítulo 1 como un mandato cultural: fructificar, multiplíquense, crear cultura, administrar, organizarse, desarrollar las cosas, gobernar las cosas. Y vimos que sí, el ser humano lo estaba haciendo, y cuando uno llega al capítulo 4 de Génesis ve que los descendientes de Caín ya están trabajando con bronce que han sacado de la tierra y metales y crearon la música, o no crearon, pero descubrieron la música, hicieron instrumentos musicales y todo esto en poco tiempo. Y se acuerdan algunos de mucho tiempo atrás cuando Arturo Cuba nos compartió sobre estos temas de cosmovisión bíblica y decía: ¿y dónde estaba el tractor en el huerto de Edén? Y claro, estaba ahí. Solamente tomó el ser humano unos años para descubrir el metal, el caucho, el combustible y las piezas, y de armar la cosa. Entonces estaba ahí en la tierra, pero tenía que sacarlo. Y tomó buenos años para hacerlo, pero Dios dio esta creatividad al ser humano para desarrollar las cosas que Él había dejado. Dios ha creado las cosas y ha hecho todo bueno, pero no era totalmente completado, y ha dejado el ser humano para desarrollar las cosas, de honrarle y de cierta manera hacer su voluntad aquí en la tierra, ¿no? Entonces, Dios no solamente quiere a través del Evangelio convertirnos en personas buenas. Eso sí debe ser dado por sentado. Eso debe ser natural. Debe convertirnos en mejores personas, pero no es el fin del Evangelio de convertirnos a Cristo y simplemente ser personas amables. Dios tiene una tarea para nosotros. Si Dios solamente quería tenernos en el cielo, hubiéramos nacido en el cielo, evitando un montón de problemas en este mundo. Pero Dios nos dejó aquí nos dio una tarea y quiere que participemos activamente
y será diferente para cada uno. Uno diría, ¿cuál es mi ministerio? Dirían, no, pero yo no trabajo en la iglesia entre las cuatro paredes, no soy pastor, soy diácono, no soy... No, tenemos que romper la idea de que esto es espiritual, de ser pastor, alabador, de trabajar a tiempo completo en la iglesia, mientras las demás personas lastimosamente son ciudadanos de segunda clase porque no están en la esfera espiritual. Eso es la mentalidad griega, una mente dividida entre lo secular y lo sagrado. Y eso es lo que estoy intentando transmitir ahora de una responsabilidad de ver que cada uno somos ministros del Señor, ¿no? Hay un relato que he compartido en algún momento y no lo vamos a ver, pero solo quiero dar un resumen. Si uno quiere revisarlo, es en Lucas capítulo 19 a partir del versículo 11, pero es toda una historia que Jesús está dando, contestando la pregunta cuando se acerca a Jerusalén, está contestando la pregunta de la gente que pensaba que el reino de Dios estaba por manifestarse. Y le preguntaban sobre eso, ¿cuándo se va a manifestar el reino de Dios? Y Jesús les da una parábola de un hombre noble que fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y repartió entre 10 de sus siervos una cantidad de dinero que dice mina en la Reina Valera. Les dio minas, una mina a cada uno, es una cantidad de dinero, y les dijo, hagan negocio con ese dinero hasta que yo vuelva. Y claro que hubo oposición, habían los que decían, no queremos que este reine sobre nosotros, ¿no? El hombre noble que iba a conseguir el reino, ser nombrado rey y volver. Y al volver de su viaje, sí consiguió el reinado, recibió el título de rey. Entonces hizo cuentas con sus siervos, y el primero con su mina, con su cantidad de dinero, lo ha multiplicado por 10 veces, y ha dicho, bien, buen y fiel siervo, te pondré sobre 10 ciudades. Y el otro vino y decía, bueno, lo he multiplicado por 5. También decía, yo te pondré sobre 5 ciudades. Y uno decía, bueno, yo tuve miedo de ti, entonces lo escondí en un pañuelo y para que nadie me lo quita, y no hice nada. Y Jesús le reprende y dice, ¿por qué no lo has puesto en el banco? Por lo menos ganar algo. ¿Por qué no has hecho algo, mínimamente hacer algo? Y toda esta historia tiene que ver, uno, lo que sucedió con el rey Herodes, que era odiado y que fue a Roma para recibir el título de rey y volver, y es algo que en verdad ha sucedido. Pero también Jesús está usando esta parábola para decir lo que Él ha hecho. Él es el que ha ido lejos, encargando a sus siervos una tarea. Él sí ya tenía, Jesús, el título de rey, pero Él va a volver a reinar. Y entonces cuando Él vuelve, quiere saber qué hemos hecho con lo que ha dejado. Básicamente es eso, es esta parábola, ¿no? De que el Señor sí se ausentó físicamente de nosotros, porque sabemos que está presente en espíritu, pero encomendó una tarea y está encomendando a su pueblo esta tarea de hacer multiplicar. Y mira, está hablando de extender un reino, porque no les ha dicho que le ha dado un montón más de dinero, les ha dicho que los que han trabajado bien les ha puesto sobre ciudades. Está hablando de hacer la campaña política, podemos decir, del que ha ido a buscar su reino y volver, de recibir la autorización y volver. Entonces,
le ha puesto sobre ciudades, le ha puesto sobre ciudades, hablando de la idea de que expandió la misión que ellos tenían, han trabajado bien. Me gusta cómo traducen esto de hacer negocios con esto hasta que vengo, y en la traducción King James o de Rey Jaime dice, ocúpense hasta que yo vengo. Ocúpense entonces está hablando de en qué debemos ocuparnos hasta que viene, hasta que Él venga, ¿no? De promover su campaña, de extender su dominio, y eso hacemos predicando el Evangelio, ¿no? El punto es que tenemos que estar ocupados en sus negocios, de hacer su voluntad en la tierra como en el cielo. Como les digo, en el cielo se hace su voluntad a la perfección, en la tierra todavía nosotros participamos, ¿no? Y para comprometerse a esta misión, tiene que confiar completamente en la fidelidad del Rey. Tiene que poner su confianza completamente en Él, porque hubo mucha oposición. Habían los que decían, no queremos que este reine sobre nosotros. Y bueno, entonces, si se equivocaron y si no fue autorizado como rey y ellos promoviéndole aquí en la tierra, quedarían mal con todos estos enemigos del rey. Entonces, tenía que tener la plena confianza de que sí iba a volver a reinar, ¿no? Y ellos hicieron la voluntad del rey mientras él se ausentó temporalmente. Y en eso vemos lo que pasó con Jesucristo y la misión que nos ha dado, ¿no? Entonces, muchos están de acuerdo de que Cristo es el Rey de los cielos. Él reina en los cielos. Yo creo que todo creyente debe creer eso, es verdad. Y también creen que Él será el Rey en la tierra cuando regresa. Eso también es verdad. Pero lo que sí debemos creer es que Él es el Rey ahora y actualmente. Él reina. Él gobierna a través del Espíritu Santo en sus siervos, pero podemos saber que es rey en los cielos, será rey cuando retorna, pero es rey actualmente. Y ese punto es lo que quiero recalcar en esto. Pasó más o menos en los años 1800, entró esta otra influencia en la iglesia que se llama el deísmo. En el deísmo, que muchos abrazaban, como Benjamin Franklin, George Washington, Thomas Jefferson, y muchos de ellos eran promovedores de esto, pero la idea es de que en esto creen en un Dios creador que puso todo en marcha, y el ejemplo que siempre utilizan para explicar eso es el relojero. Entonces el relojero construyó un reloj, lo puso en marcha y lo abandonó. Y lo dejó a su suerte, a funcionar, pero ya no participa, ya no está involucrado, ya lo puso en marcha y lo dejó. Y eso es una idea que también entró en la iglesia, donde comenzaron a creer que sí, Dios creó todas las cosas, eso creemos, pero ya no participa activamente en su creación. Entonces produjo la idea de un Dios lejano. ¿Y qué pasa cuando uno cree en un Dios lejano? Tienes muy poco compromiso con Él, porque es un Dios desinteresado, no le importa lo que me sucede. Entonces, ¿cómo puedo amar a alguien así? Y entonces mata toda iniciativa y compromiso y todo lo demás de hacer su voluntad aquí en la tierra. Si Dios no le importa,
Entonces, el único que está esperando es de que yo, de alguna manera, agarrado de Cristo, llego al cielo. Entonces, produjo, nuevamente, esta tendencia también produjo una iglesia que no hacía nada, que simplemente no hacía nada. Y entonces esa idea deja al hombre a resolver los desafíos de la sociedad con la tecnología, con la ingeniería social, de inventar las reglas, de armar las cosas como puede porque a Dios no le interesa, ¿no? Pero Jesús es el Rey sobre todo. Y no solo cuando vuelva, es el Rey ahora, ¿no? Y entonces, porque Pablo, lo que vimos en Colosenses capítulo 1, es que está sobre toda la creación, sobre todas las cosas, sobre los cielos y la tierra, y sobre todo, ¿no? Y entonces nos dejó como embajadores, como dice 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos embajadores, y ¿qué hace un embajador? Es representar su rey, su presidente, su primer ministro, lo que sea, pero representa su autoridad, no inventa nuevas reglas, no hace su proyecto aparte, simplemente transmite y manifieste lo que su rey está determinando, o su país. Entonces, Dios nos tiene y nos ha colocado en esta posición, ¿no? Es la tarea de todo creyente para hacer su voluntad en la tierra. Así que, de pensar bíblicamente en cada aspecto de la vida, en la vida personal, en la familia, en las relaciones, en la educación, en el trabajo, etc. La vocación como manera de hacer la voluntad de Dios, y aun si esta voluntad es trabajando en casa, cuidando ancianos, cuidando nietos, cuidando niños, ama de casa, cocinero, lo que sea, es una manera de hacer las cosas, hacer todas las cosas ante Dios. La palabra que usamos en varias ocasiones es la palabra que usaron los reformadores en latín, el coram Deo, de hacer todo delante del rostro de Dios. Y imagínense comprar un mueble de un carpintero que lo hizo como para agradar a Dios, coram Deo, delante de Dios, con toda excelencia, y con un precio justo y todo lo demás. Yo creo que uno podía contar con tener un buen mueble, ¿no? Y eso honra a Dios. No estoy diciendo que no tenemos que hablar y compartir el Evangelio, sí, ¿no? Porque podemos caer en la idea de que, bueno, con ser una buena persona, entonces voy a evangelizar. En parte, de ser buena persona va a respaldar las palabras que uno puede decir al compartir el Evangelio, ¿no? Entonces, eso implica de que Cristo es Rey, aún de mi taller de carpintería. Es el Rey sobre esto. Y si viviéramos así, haríamos muchos cambios, ¿no? En todos esos pensamientos griegos y lo demás de la separación secular y sagrado, algunos creen que Jesús está en control de todo. Satanás también es llamado el príncipe de potestad del aire, el príncipe de este mundo, el príncipe de este siglo, y tiene una gran capacidad de manipular, engañar la humanidad, influir las filosofías del mundo, la educación, el comercio y muchas de esas cosas. Pero no quiere decir, como es príncipe de este mundo, que Él está en control de todo. Dios permite que opere dentro de ciertos parámetros, pero no está en control de todas las cosas, ¿no? En Hebreos 2:8 dice, hablando del Hijo de Dios, del Mesías, dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas,
nada dejó de que no sea sujeto a Él. Todo sujeto a Cristo, en Él todo subsiste. Pero dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Entonces estamos en este proceso de hacer su voluntad, de hacerle conocer y de saber que este mundo no va a llegar a la perfección. Este mundo está yendo de mal en peor cada vez. Eso vemos, eso sabemos. No lo estamos tratando de defender y no estamos tratando de inventar una idea de que vamos a cambiar todo. Pero en la esfera donde vivimos, en el círculo de influencia que tenemos, nosotros debemos nomás hacer la voluntad de Dios, ¿no? Dios sigue siendo soberano. Satanás tiene un lugar para operar, pero Jesucristo es el Rey. Es un enemigo derrotado. Es un enemigo que ya ha sido vencido, pero todavía no hemos visto su fin, ¿no? Y el creyente está en el mundo, pero no es del mundo. Hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas trasladado al reino de su amado Hijo, como dice en Colosenses 1:13. Pero cuando dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, está hablando del tiempo presente. No es algo que va a suceder. Entonces, eso es el problema con la mentalidad griega, que piensa que muchas de esas promesas y muchas de esas cosas van a suceder ahí en el cielo. Y en este mundo solamente tiene que aguantar y el Señor, en la venida del Señor o cuando morimos ya nos libramos de eso. Bueno, de cierto modo sí, ¿no? De cierto modo sí, vamos a librarnos de las aflicciones y los líos de este mundo, pero mientras estamos aquí debemos hacer lo que debemos hacer. Hay hermanos que dan demasiada bola a Satanás, ¿no? Y estamos bajo nosotros a otro reino y otro rey, ¿no? Donde el diablo no tiene jurisdicción. Así que Cristo es el Rey aquí y ahora. ¿Y qué implica? Que el Señor en el presente dice, como en Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Todas de las más cosas ya mencionan anteriormente en el versículo 6 de Mateo, pero de los afanes del mundo, las necesidades a diaria y todas esas cosas, pero debemos buscar primeramente el reino de Dios aquí y ahora. No solamente esperarlo, ¿no? Como un escapismo, voy a escapar, estar con el Señor y no hago nada en este mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos va como iglesia? Cuando uno ve el estado de la iglesia en el mundo, hay testimonios de un gran porcentaje de cristianos en ciertas naciones. Por ejemplo, Kenia. Ellos, y bueno, hay que ver cómo cuentan y hacen estas estadísticas, ¿no? Pero en Kenia dice que 85% de la población es cristiano. Y mira, Kenia es un país extremadamente pobre. La inmoralidad está sin control. Está plagado por SIDA, justo por eso. Está plagado por crimen, terroristas, corrupción. Todas esas cosas están fuera de control y supuestamente es un país donde hay 85% de cristianos. Y hay otras estadísticas de otros países, a veces nos califican aquí como 33% cristiano, y hay que ver quiénes están en ese porcentaje, ¿no? Incluyen testigos de Jehová, católicos no comprometidos y un montón de cosas. Entonces no es tan justo este tema, pero para decir que con la cantidad de cristianos en una nación, cuando no hay ningún impacto positivo, solamente afirmamos
una mente dividida, ¿no? Que lo espiritual es el domingo y durante la semana hay otra moralidad. Y no digo que uno es inmoral, simplemente digo que está como desconectado de los propósitos de Dios durante la semana. Por eso tenemos que concientizarnos de lo que ya sabemos. No creo que les he podido enseñar algo nuevo en este día, pero tenemos que repetirlo porque tenemos que concientizarnos. Tiene que ser real el día lunes, ¿no? Pensar en la iglesia el día lunes. El día domingo sabemos más o menos lo que pasa en la iglesia, pero pensar en la iglesia el día lunes y lunes al sábado. ¿Cómo la iglesia funciona así, ¿no? Entonces, si estamos bien concientizados de que Cristo es el Rey en mi hogar, entonces eso en realidad debe movernos a desear hacer su voluntad en la tierra. Si no estamos concientizados de su presencia, de su realidad y quién es Él y que Él está sobre todas las cosas, entonces probablemente vamos a ponernos en la fila de las personas que están esperando solamente volar con el Señor en algún momento, ¿no? Y no hacer nada práctico en esta vida, ¿no? Entonces, si solo esperamos el Rey en los cielos, estaremos en este modo, esta teología de solo esperar, ¿no? Y eso afecta cómo nosotros vemos y tratamos el pecado, la moralidad y la sumisión a su voluntad, ¿no? Y como les digo, cuando nosotros tenemos un Dios alejado, lejano, desinteresado con su creación y con todo, entonces va a haber muy poco compromiso en vivir para Él el día lunes, ¿no? Y el resto de la semana. Es difícil de amar a alguien así. Entonces, concluye con eso y todo predicar, como les digo, puede concluir con eso. Tenemos que conocerle. Si le conocemos, ya se resuelve un montón de cosas y resuelven las cosas de cómo tener la motivación para hacer las cosas que ya sabemos que debemos hacer y conducirnos como sabemos ya cómo debemos, pero nos da la motivación de hacerlo, ¿no? Entonces, somos embajadores, debemos representarle a Él dignamente. Él es un buen rey. Yo veo un problema en todo esto cuando hablamos de que Jesús es el Rey, Jesús es el Señor, es de que aquí en el mundo nosotros no tenemos buenos ejemplos de autoridades que uno desearía seguir. La Biblia nos da un mandato de hacerlo y orar por ellos, pero mi oración está en ese sentido. Señor, que te conozcan a ti, que gobierna conforme a tus principios y tus propósitos para el bienestar, que no sean corruptos y todo lo demás. Pero el problema es que de las autoridades que tenemos, que están a cargo de las leyes y policías y todo lo demás, hay muy pocos buenos ejemplos. Entonces, cuando uno dice Jesús es el Señor, dice, bueno, todos los señores y autoridades que yo conozco son malos y corruptos. Entonces, eso tenemos que ver, cómo corregir y decir, bueno, pero nuestro Señor es bueno. Nuestro Señor nos ama y se entregó por nosotros, hizo un sacrificio por nosotros, Dios Padre, enviando a su Hijo para rescatarnos. Es un Dios bueno, es un Dios que vale la pena servir. Y con eso vamos a participar en la Santa Cena, vamos a reconocer lo que Jesús dijo, hacer eso en memoria de mí. Vamos a hacer memoria de lo que Él hizo por nosotros y de quién es Él sobre todas las cosas, pero también sobre la tierra. Así que por favor, los que van a repartir el pan y vino,